Nosotros en Convergencia, a Benito Morales nos parece, y es una realidad, es que la preocupación más importante de la población en general es la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Sí, obviamente estamos conscientes en Convergencia que es una meta ambiciosa, sin embargo creemos posible. Es decir, la propuesta concreta es que lo que necesitamos es incentivar todos estos mecanismos económicos que sostienen en la práctica la economía en Guatemala, que es el trabajo de cooperativistas, el trabajo de pequeños empresarios, mediana empresa, emprendedores, pero el problema es que no hay un acompañamiento fuerte del Estado. El Estado ha abandonado este tipo de iniciativas económicas, y entonces cuando nosotros nos planteamos una meta en esta cantidad de puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto es porque consideramos que efectivamente es posible. En ese sentido, entonces, la propuesta es generar un viceministerio de Comercio Nacional, que le estamos llamando como uno de los viceministerios del Ministerio de Economía, que permita precisamente garantizar, primero, la conformación de un crédito, de un fondo económico importante, accesible para este tipo de economías como la pequeña y la mediana empresa, los emprendimientos, el desarrollo comunitario, con el fin de que se pueda profundizar ese desarrollo, y obviamente con un trabajo fuerte del Estado, del Ejecutivo, en cuanto a la facilitación de las herramientas técnicas que permitan ese crecimiento, la generación de una infraestructura adecuada para ese crecimiento, pero también la importancia de abrir mercados a los productos de tal manera que haya un crecimiento sostenido. Primero, en el tema de seguridad, estamos planteando que lo más importante es concebir el ser humano como el centro de esa propuesta de seguridad pública. En ese sentido, entonces, el tema del desarrollo de la inteligencia civil será uno de los componentes cruciales, porque efectivamente hay un nivel de criminalidad en el país que se puede considerar estructurado, que efectivamente tiene unos mecanismos establecidos de funcionamiento, y el esfuerzo que se va a colocar es precisamente a desarticular ese tipo de mecanismos. Sin embargo, hay otro tipo de criminalidad en donde requiere una atención diferente, que pueda como visualizarse desde lo preventivo, en la medida en que las condiciones económicas en un momento determinado puedan ir creciendo, puedan ir planteando unas nuevas condiciones de relación de la sociedad en torno a una mayor realización de las familias. Ese tipo de cuestiones va a contribuir a esa disminución de la inseguridad. Obviamente la idea es poder trascender de un Ministerio de Gobernación que tiene un enfoque muchas veces represivo. Consideramos nosotros en Convergencia que es fundamental abordar lo preventivo. Es decir, hay una serie de situaciones que se necesitan generar. Hay una situación socioeconómica y cultural en Guatemala que lo que hace cada día es llevar a las familias a unos niveles de individualidad. Toda la gente lo que está haciendo es encerrándose en una burbuja. Lo que necesitamos es promover una mayor solidaridad entre las personas, desarrollar proyectos comunitarios en los barrios, en las comunidades, que permita un encuentro de la gente y de esa manera, desde lo colectivo, poder abordar este tipo de problemas. Sin embargo, en el tema de la desarticulación del crimen organizado, del narcotráfico, de las pandillas, sí tiene que haber una fuerza determinante de un ministerio de esta naturaleza que permita precisamente desarticularlo. Eso está vinculado con una serie de factores, como por ejemplo el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Público para investigar, la prontitud, la eficiencia en la investigación, el abordaje y la aportación de evidencias contundentes que permitan precisamente garantizar que la justicia sea pronta, cumplida, y que efectivamente también se vincule con todo el sistema penitenciario para que realmente se cumpla con la función de la recuperación y la integración de las personas que delinquen a una sociedad productiva. Este ministerio es parte del reconocimiento y la claridad que tiene Convergencia y tiene nuestra propuesta de gobierno
de que el tema de la corrupción es uno de los mayores cánceres que puede tener esta sociedad, porque precisamente se ha insertado en todos los niveles de la administración pública y tristemente ha trascendido la administración pública y ha sido como una práctica en donde la gente se ha visto forzada a involucrarse a partir de la infuncionalidad del sistema, en el sentido de que los mecanismos de poder hacer cosas muchas veces están condicionados por mecanismos que forzan la corrupción. No basta nada más entonces hacer un proceso de investigación, encarcelar personas, que obviamente es muy importante y trascendental, sino que paralelamente a ese proceso necesitamos generar una cultura diferente. Ese Ministerio de Transparencia también tiene la función, y esa es la propuesta, de poder revisar todos los mecanismos de contratación, de ejecución de la inversión pública, del funcionamiento, de la calidad del servicio público, etcétera, con el fin de que no solo por un lado la administración pública sea eficiente, sino también por otro lado ir como fomentando prácticas diferentes que puedan trascender a la sociedad, porque lo que necesitamos a la larga es generar una cultura totalmente diferente. Hay una cosa que creo yo que es importante reconocer, yo lo digo muy abiertamente y muy claramente con los siguientes matices. La existencia de un organismo como la CICIG, un organismo internacional como la CICIG en Guatemala, es un ejemplo de fracaso de Estado que tenemos. No hay necesidad de que un organismo de esta naturaleza deba ayudarnos a una situación en las cuales las instituciones deberían de tener la suficiente capacidad de abordar. Sin embargo, el tema de la corrupción ha sido tan poderosa, los gestores de esos mecanismos de corrupción son tan poderosos que han tenido la capacidad precisamente de prácticamente capturar al Estado. Entonces sí necesitamos recurrir a estos mecanismos de colaboración entre los países, que la comunidad internacional se involucre, y en ese sentido lo más importante para Convergencia, para nuestra propuesta de gobierno, es que sí necesitamos un organismo internacional, necesitamos ese apoyo, porque hace falta muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, pero creo yo que lo más importante en este proceso es que esas capacidades ciertamente puedan trasladarse a las instituciones del sistema de administración de justicia en Guatemala, de tal manera que lo que ocurra al final de cuentas es un fortalecimiento del sistema, un fortalecimiento de las instituciones, y que realmente el Estado de Guatemala cumpla con su función de garantizar efectivamente un Estado viable, un Estado transparente, un Estado eficiente, fuerte, capaz de garantizar el bienestar de las colectividades. Es que no podemos concebir un organismo internacional permanente. O sea, es una contribución de la comunidad internacional que está incluso establecido como los mecanismos de cooperación entre pueblos. Así hay que concebir este tipo de cuestiones. Pero lo que no puede hacer un Estado es decir, voy a depender para la investigación de la comunidad internacional de manera permanente. Eso sería, para mí, es ilógico. Sí que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Ministerio Público incapaz, tenemos una investigación deficiente, tenemos un sistema de justicia, en términos del Poder Judicial, cooptado. Se necesitan otras cosas. Y por otro lado, porque ciertamente el tema de la corrupción, el tráfico de influencias, el litigio malicioso que se hace en el sistema de justicia, requiere entonces de la presencia de entes profundamente especializados. Lo que no se puede, y ese es el planteamiento de Convergencia, es que eso sea permanente. Entonces eso no tiene sentido. Lo importante en esto es que, paralelo a esa contribución de la comunidad internacional en ese sentido, es el fortalecimiento de las instituciones propias, para que en un momento determinado se pueda trascender y podamos decir, en Guatemala tenemos instituciones capaces de poder establecer los mecanismos que persiga a la gente corrupta, que persiga el crimen, que tenga esa capacidad y que efectivamente le genere a la gente confianza en las instituciones. Vamos a erradicar desde lo más profundo el clientelismo y el favoritismo en el tema de la infraestructura. Uno de los peores mecanismos y quizá el más recurrente
en los últimos años es precisamente aprovechar un ministerio que tiene un rol estratégico para el desarrollo del país, que tiene que ver con la vivienda, la infraestructura, los mecanismos para que pueda la economía crecer, ha sido el foco precisamente de la corrupción. Obviamente eso ocurre porque las campañas políticas en este país se han manejado de esa manera y luego al final de cuentas son cuentas por pagar, en donde se ha llegado a una práctica de pagar facturas. En ese sentido, para Convergencia es un tema fácil en términos de que nosotros estamos llevando una campaña a partir de una propuesta política muy clara, con una transparencia en la campaña, con una transparencia en la participación política, y en ese sentido, no habiendo ninguna factura que pagar, vamos a ejecutar todos los controles necesarios de tal manera que no haya favoritismo en el otorgamiento de los programas, de los proyectos de envergadura que deben concebirse como parte de un modelo de desarrollo económico que vamos a impulsar. Bien, el tema de las licencias mineras es un tema crucial, es un tema de gran importancia para la Convergencia, sobre todo porque un gran componente de la conformación de este movimiento que le llamamos Convergencia está relacionado con la participación de los pueblos originarios. El tema de la industria extractiva, las mineras que utilizan un mecanismo de explotación a cielo abierto, se ha demostrado técnicamente de que son lesivos para el Estado de Guatemala, no solo en términos de la afectación del entorno ecológico, sino precisamente porque la minería en Guatemala le resulta más caro al Estado de lo que percibe, tomando en cuenta de que las regalías están establecidas en el 1%. Este tema, que aborda uno de los elementos estratégicos y de seguridad nacional de un país, van a ser abordados bajo una lógica de que la primera acción que va a ejecutar Convergencia con una bancada significativa en el Congreso es promover una ley que pare el tema de la industria minera, con el fin de que, siendo un tema trascendental, un tema de seguridad estratégica para un país, vamos a promover desde el Ejecutivo cumplir con uno de los mandatos y una de las obligaciones que tenemos, que es que esto debe ser discutido por toda la sociedad, a partir de cuál es el modelo económico que vamos a desarrollar y a partir de ahí llegar a un consenso de cómo vamos a abordar el tema de la minería. Para Convergencia hay otras formas de desarrollo económico en el país, sostenibles, amigables con la naturaleza, respetuosos de estos principios de que el ser humano, las personas, somos parte de la naturaleza y porque también tenemos una obligación de garantizar el futuro de las nuevas generaciones. El tema de la minería para un país sísmico, para un país pequeño, donde lo que ha generado a la larga es una enorme conflictividad, debe ser discutido ampliamente. Lo que vamos a hacer es hacer esa consulta. No estamos diciendo que no deba implementarse la minería, lo que estamos diciendo es que debemos llegar a un consenso como país, como pueblos, para ver cuál es la implicación que tiene para la vida misma de la gente en este momento, pero sobre todo cuál es la implicación que tiene para las futuras generaciones. Es un tema complejo porque Convergencia tiene pues una fuerza bastante débil aún en el Congreso de la República. No tenemos la certeza de que este Congreso pueda aprobar un presupuesto adecuado para el desarrollo del país. De hecho, la discusión del presupuesto nacional en Guatemala está sobre la base del clientelismo, de los intereses de sectores. Entonces va a depender mucho de cuál es el presupuesto que va a recibir el gobierno, el Ejecutivo en el primer año de ejercicio. Probablemente no haya una aprobación de nuevo presupuesto y que tenga que regir en el año 2020 el presupuesto actual, que está tasado en aproximadamente 88,000 millones de quetzales. Es decir, lo que vamos a hacer es una adecuación del presupuesto, tomando en cuenta cómo finalmente va a quedar para el año 2020, utilizando estas atribuciones establecidas en la Ley del Presupuesto Nacional, con el fin de poder orientar ese tema al tema precisamente de la educación y de la salud,
como dos componentes trascendentales que tienen que estar relacionados con esta propuesta de generación de empleo como lo más importante en la primera gestión que se puede hacer durante el primer año. Esto que ya de alguna manera se lo decía, a ver, las reglas del sistema económico en este país están diseñadas de tal manera que lo que hacen es generar las condiciones para que sea un sector económico pequeño, tradicional, el que tenga el acaparamiento de la mayor parte de la riqueza que se genera en el país. Por el contrario, lo que hay es un amplio sector de la sociedad que es emprendedora, que es cooperativista, que siembra, que comercializa, pero que de ninguna manera representa una garantía de crecimiento económico. Cuando revisamos y vamos a los datos, nos damos cuenta que en términos macroeconómicos el país crece, pero las condiciones de pobreza en la población siguen latentes. Lo que hay aquí es una debilidad en cuanto a la distribución de la riqueza que se genera anualmente en este país. Pero ¿dónde están las causas y dónde están las motivaciones de esa realidad? Están justamente de que entonces a la hora de la distribución de la riqueza, cuando hay un acaparamiento de los servicios, de la industria, de la gran industria, del comercio, etcétera, al final las ganancias terminan favoreciendo a un solo sector, mientras la inmensa mayoría se debate en pobreza y pobreza extrema. Entonces, en concreto, necesitamos un viceministerio de Comercio Nacional precisamente que garantice que ese sector menos favorecido, pero que sostiene la economía del país, pueda tener acceso a los créditos, pueda tener acompañamiento técnico, pueda tener infraestructura y pueda tener seguridad jurídica. Y a través de un Ministerio de Comercio Exterior, lo que nos comprometemos y vamos a hacer es abrir otros mercados. Es decir, lo que hay hasta ahora es un mercado focalizado en términos de exportación para los Estados Unidos, pero hay un crecimiento significativo de los mercados asiáticos. Hay que mirar Rusia, hay que mirar la India, hay que mirar China, hay que mirar Asia, inclusive se puede mirar hasta África. Es decir, lo que necesita garantizar el Estado es precisamente la apertura de esos mercados. Lo que no hay en Guatemala es una protección de la industria nacional. No hay garantía de crecimiento. Hay mecanismos que no favorecen y no protegen la producción nacional en relación con el poder que tienen otras economías. Entonces, este Viceministerio de Comercio Nacional lo que va a buscar precisamente es eso. Eso va a reducir la pobreza. Por eso es que nosotros planteamos que para 2022 deberíamos esperar que el Producto Interno Bruto tenga un crecimiento de 8 puntos porcentuales. Significa entonces que eso lo que va a generar es mayor crecimiento económico y obviamente va a reducir la pobreza. Ese es el planteamiento. Hasta ahora es un tema que estamos discutiendo, porque lo que tenemos es un equipo que se dio a la tarea de formular el plan de gobierno de convergencia, integrado por economistas, por educadores, por cooperativistas, por mujeres, por juventud, que tienen un profundo conocimiento de la realidad porque han sido luchadores sociales históricamente. En ese sentido, lo que estamos tratando de establecer es esa conformación de un equipo de coordinadores de temas que para nosotros son cruciales. Salud, que tiene que ver con entender la salud más allá de una cuestión de curar, de atender emergencias, sino ir orientado al tema de la prevención, vinculado con mecanismos que puedan garantizar acceso al agua potable, a garantizar saneamiento, a garantizar una serie de condiciones que permitan que la salud pueda trascender a una cuestión de prevención más que una cuestión de reacción. En ese sentido, hay una cantidad de prácticas que vienen desde los pueblos originarios que deben incentivarse, que deben fomentarse porque están orientados precisamente a mejorar la calidad de vida. Es por ahí como vamos a enfocar este tema, ¿no? En este momento sería como muy aventurado hacer esto, porque estamos tratando de definir esto. Convergencia es un partido que
que tiene una estructura pequeña. Hacemos muchas cosas entre todos. Sin embargo, estamos justamente en la etapa, en este momento no tenemos, porque tampoco queremos trascender a que haya un gabinete. Sin embargo, una práctica que vamos a hacer y que responde un poco a nuestra estrategia de campaña es que al mitad del periodo, más o menos dentro de un mes y medio, vamos a anunciar esto. Porque para nosotros hay 5 cosas que son fundamentales. 1, que Convergencia, 2 candidatos, yo en lo personal como candidato a la presidencia, tenemos un finiquito, no tenemos ninguna cuenta pendiente. Vamos a presentar nuestra declaración de probidad, qué bienes tenemos cada uno de los candidatos. 3, vamos a mostrar al pueblo de Guatemala cuál es nuestro pensamiento, cuáles son las ideas que se conjugan y nos definen como tal. La otra cosa es precisamente presentar nuestro plan de trabajo y obviamente cómo se soporta. Hay una cantidad de personas que en este momento yo no tengo autorización para decir sus nombres, expertas en entender la educación desde una visión holística, desde una visión integral. Hay personas que entienden la economía como un mecanismo que permite el crecimiento del país. Hay personas que tienen una gran capacidad y experiencia en el tema de cómo ir definiendo un nuevo sistema político a partir de redefinir los principios sobre los cuales está sentado este país, este sistema político, y lo que ha generado, cuando revisamos los datos, es pobreza, exclusión, marginación de grandes sectores del país. Nuestra propuesta es muy profunda en el sentido de que lo que impulsamos es un proyecto político y tenemos un referente muy claro. Convergencia tiene dentro de sus estatutos el planteamiento de que este país, para que se pueda llamar un país democrático, no puede ser una verdad si no lo concebimos desde lo plurinacional. Nuestra propuesta es la construcción del Estado plurinacional, que no es otra cosa más que la participación representativa de los 4 pueblos que coexistimos en este país, y con eso ir generando otros niveles de participación que realmente representen los intereses de todos, y eso nos permita entonces ir generando una nueva cultura, una cultura de tolerancia, una cultura de interrelación a partir de nuestras propias identidades. Entonces, Convergencia apunta hacia eso. Obviamente es un tema que es de largo plazo. Nosotros trascendemos lo electoral. Para nosotros lo más importante es empujar ese proyecto político, y en ese sentido nuestra primera consideración es que no es posible en la medida que la inmensa mayoría se debate entre pobreza y pobreza extrema, condiciones de falta de acceso a la educación, a la salud y todas estas condiciones mínimas que se necesitan para poder desarrollarse. En ese sentido, entonces, cuando nosotros apuntamos en un primer momento al tema de la generación de oportunidades, es porque entendemos que hay que mejorar y de alguna manera destensionar, de alguna manera lograr un poco de tranquilidad en la gente, y que la gente no se siga debatiendo en que una familia hoy puede ganar 30 quetzales, 40 quetzales y tiene que alimentar a su familia, pero no tiene ninguna posibilidad de que eso sea una realidad mañana. Y estamos hablando de un día para otro. Ahí y en esas condiciones, pues nadie puede pensar en otra cosa más que en cómo sobrevivir. Y de paso nos lo vinculamos con que hay altos niveles de inseguridad, entonces prácticamente lo que hay es una tensión permanente. Entonces por eso es que apuntamos hacia esto como un primer paso. Sin embargo, esto lo vemos desde un punto de vista programático, es decir, estamos avanzando de manera integral hacia eso que tenemos como referente. A ver, primero, las primeras órdenes es que se reestructura la administración pública a través de la creación de este Ministerio de Transparencia que estamos fomentando. Es decir, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar y vamos a anunciar la participación de los mejores hombres y mujeres que tengan, sobre todo, además de la capacidad técnica, la claridad política, que lo que se necesita es garantizar las condiciones para que el Estado empiece a cambiar. Hoy por hoy lo que hay es un desencanto, una desesperanza de la gente porque concibe la administración pública como un espacio de corrupción, de robo, y hay que recuperar esa confianza de las personas con la administración pública. Por otro lado, el anuncio de una reestructuración de los salarios. Yo digo
que lo que gana un presidente de la República, que se hace llamar presidente de la República en este momento, es prácticamente una ofensa a la inmensa mayoría de este país. No se puede tolerar y concebir que un presidente de la República en Guatemala gane 150,000 quetzales, además de gastos de representación y cualquier otra cosa que pueda tener. Esas son las medidas importantes que vamos a tomar. Y luego una serie de leyes que vamos a impulsar en el Congreso que van en dos direcciones. Por un lado, un planteamiento y una propuesta de reforma sustancial de la ley electoral y de partidos políticos. Hasta ahora hay unas reformas que nos crean unas posibilidades en este año en el proceso electoral, pero que son insuficientes. Está pendiente el tema de la paridad, el tema de la representatividad, el tema del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral como ese ente capaz de fiscalizar la participación política, y porque eso lo que va a permitir entonces es lograr crear las condiciones para que sean los mejores hombres y mejores mujeres en este país los que puedan acceder al poder en igualdad de condiciones. Paralelamente a eso, estas medidas económicas que tienen que ver con lograr crear las leyes que puedan cambiar las reglas de juego y no solo se sigan favoreciendo a ciertos sectores, sino sobre todo se concentren en aquellos sectores históricamente marginados para que puedan crecer desde el punto de vista económico y puedan enfrentarse de alguna manera a la pobreza. De hecho, nuestro planteamiento es que hoy por hoy hay alrededor de 100,000 empleos que se generan en el país y nuestra propuesta es llegar a que anualmente se puedan generar alrededor de 300,000 empleos en el país. Sí, que fue honesto, que demostró y fue el primero que salió al frente a denunciar a aquellas personas que violentan la esperanza de la gente mediante mecanismos de engaño, de mentiras, de corrupción y de incapacidad. Ser el primero que denunciará ese tipo de cuestiones, independientemente que sean las personas más cercanas al círculo de la presidencia. Eso es lo que me gustaría que me recordara. Y me recordara como aquella persona que hizo un servicio, que terminó su servicio y que tuvo la posibilidad de salir a la calle con la frente levantada, mirando a las personas y recuperar su vida pública como cualquier otra persona. Esa es la ilusión y es lo que me gustaría que pasara. Es decir, salir, terminar y al final de cuentas pues volver a la vida como cualquier otro ciudadano. Ese es como el sueño, ¿no?